¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una 20ª emisión de Todo está en los libros. Esta es una ocasión muy especial porque estoy ante una de las personas que más admiro desde hace muchos años y es un honor poder charlar con él. Es uno de, es un sueño para mí, algo que me ha traído este podcast. Él es un viajero, él es un escritor, él es un maestro y él es Ramiro Calle. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo, muchísimas gracias por conectar conmigo y por así hacer posible ahora este nexo de amistad y de simpatía y empatía. Pues muchísimas gracias a ti, Ramiro, por aceptar esta invitación. Me gustaría preguntarte, Ramiro, a ti se te conoce bastante por el yoga. Me gustaría que nos hablaras un poquito de qué es el yoga, cómo llegó el yoga a tu vida y cómo lo llevaste a España. Sí, lo que he venido haciendo, querido amigo, desde hace nada menos que 60 años es estar en la exploración, en la indagación del yoga y también impartiendo más de 55 años clases tanto de yoga físico o hatha yoga como de yoga mental o raya yoga y meditación. Tuve la fortuna de que lo he contado ya otras veces. Cuando yo tenía 15 años, un amigo mío mexicano, pero radicado en Madrid, llamado Rafael Masciarelli, me empezó a hablar del yoga. Como yo tenía una mente que era una calamidad, yo había sido un niño muy difícil, un adolescente muy inquieto, podría decirse incluso que atormentado, siempre en busca del sentido. Cuando escuché de este amigo que el yoga era una disciplina para calmar la mente, pues rápidamente resonó ello en lo más íntimo de mí y comencé a buscar libros, a buscar referencias, a entrar o adentrarme en esta larga senda de la autorrealización que es el yoga, que es además la disciplina más antigua del mundo de transformación interior y que, como decía el gran escritor y estudioso Mircea Eliade, es el eje espiritual ya no solo de la India, sino también de todo Oriente. Claro, y en esa época me imagino que no se hablaba mucho del yoga, No, ¿verdad? nada, ten en cuenta que estábamos en una férrea dictadura. A mí Claro. me costaba muchísimo, pero muchísimo conseguir los libros. Los pedía a Argentina, a Colombia, a México, también muchos a Francia, porque en España lo único que se encontraban eran libros de ejercicios del yoga, ni siquiera de pranayama o de meditación, no, simples ejercicios como si fuera una calistenia, como si fuera casi una gimnasia exótica. Fueron años muy difíciles aquellos, indudablemente, porque por un lado había mucha gente, sobre todo sectores católicos muy extremos, que me criticaban y que me descalificaban. Por otro lado estaba la incomprensión, claro, de muchísimas personas. Por otro lado, que la mayoría de las personas ni siquiera habían escuchado nunca el término yoga, pero a pesar de todo mi motivación era tan grande que a partir, como te digo, de esos 15 años, pues no dejé ni un solo día de estudiar, de investigar, de indagar en este terreno, yo diría, vamos, inabarcable que es el del yoga. ¿Conservas algunos libros de esa época? Sí, sí, todos, todos los Todos. que he podido. Si vienes un día a Madrid, te enseñaré mis 3 bibliotecas, todos los que he podido, muchos libros, indudablemente, de esa época. Fíjate que había en Madrid 2 librerías que funcionaban también de un modo un poco clandestino en la trastienda, porque vendían libros que habían pasado, eso sí, por la censura, pero había otros que solo eran para clientes de confianza, clientes especiales, que estábamos en la búsqueda interior. Estas 2 librerías eran muy emblemáticas, les debemos mucho porque nos acercaron mucha literatura espiritual a nosotros.
Una era la librería argentina y la otra era la librería Armenteros. Y gracias a ellas pues nos surtíamos también de una gran cantidad de estudios, ya no solo sobre yoga, sobre zen, sobre esoterismo, sobre tantrismo, budismo y tantas otras disciplinas para la liberación de la mente. Ramiro, ¿qué significa la palabra yoga? Viene de un término sánscrito, yug, es uncir, es unir, es fusión. ¿Por qué? Porque lo que trata el yogi es de conseguir un estado tal de purificación y liberación mental que pueda unir su principio individual con el principio cósmico. Dicho de otra manera, dar el salto de la mente personalista, individual, para integrarse un poco en la mente cósmica. Y por otro lado es también la unión del cuerpo y la mente. Sabes que somos como una moneda con dos caras. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente. No se pueden nunca disociar. Lo que hay que aprender es a equilibrarlas, a armonizarlas, y eso también es yoga, la perfecta armonización de cuerpo, mente, y podríamos añadir también energías. Recordé el término religión, que una de las definiciones es religar, de alguna manera religar el espíritu con el universo. Quizás es parecido, ¿verdad? Ciertamente, porque el yoga no es una religión, no es un culto, no es un dogma, pero trata de encontrar esa senda hacia un estado superior de la conciencia que nos permita alumbrar en nosotros mismos ese todo. Es como si un día la ola descubriera que forma parte del océano. El problema de las religiones, tú sabes muy bien cuál ha sido, que se han institucionalizado, que se han hecho empresas, que se han hecho organizaciones y que han dado la espalda muchas veces al verdadero mensaje, a las enseñanzas y métodos del fundador de esas religiones. Por eso a mí me gusta mucho más decantarme, claro, por la mística que por la religión organizada. Y por otro lado, la espiritualidad que cada día florece más en muchos seres humanos no es religión en el sentido ordinario de la palabra, porque la verdadera espiritualidad nunca es dogmática, es más bien para libre pensadores que buscan por todas partes como sabuesos pistas para poder llegar a lo que está más allá de la mente, porque la conciencia la podemos sobrepasar si nos ponemos a trabajar en ello. Ramiro, ¿cuál es? Yo sé que hay diferentes escuelas de yoga. No sé si nos puedes hablar un poco de las principales y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Mira, me coges ahora acabando un libro que se llama Raja Yoga, el yoga real. Este es el yoga más auténtico. De ahí han ido surgiendo todas las ramas de yoga. El yoga real es el yoga que apunta directamente a la mente. Es el yoga que nos facilita métodos, enseñanzas, disciplinas para ir poco a poco logrando aquietar, cultivar, desarrollar, abrillantar la mente. Luego en la antigüedad surgieron otras ramas, como es el Bhakti Yoga o yoga devocional, como es el Karma Yoga o yoga de la acción consciente, como es el Jnana Yoga o yoga del discernimiento. Y en el transcurso de los siglos, ya mucho después surgieron lo que podríamos llamar los yogas energéticos, el Hatha Yoga, el Kundalini Yoga y otros yogas. El yoga es como un gran árbol, un inmenso, un colosal árbol con muchísimas ramas y muchísimos frutos. Las ramas son las diferentes formas de yoga y los frutos son las diferentes técnicas. Pero he aquí, como tú sabes muy bien, que llegamos
al 1930, por ejemplo. Y empieza a haber una profusión de maestros hindúes que vienen a Occidente a mostrar el yoga. Pero ellos son, lo digo siempre, sin pudor, los primeros traidores, la mayoría de ellos, al verdadero yoga, porque muestran un yoga como ejercicio, un yoga como calistenia, como un espectáculo circense que nada tiene que ver con el verdadero yoga. Y a partir de ahí comienza una especie de degradación en muchos sectores de lo que es el yoga. En lugar de beber en las fuentes genuinas del yoga, en lugar de seguir el yoga, lo que hacen es mercantilizarlo, prostituirlo y totalmente desdibujarlo. Podríamos decir que hoy en día hay yoga y yoguismo. Utilizo el término yoguismo para aquellos que se sirven del yoga como un mero ejercicio gimnástico, una especie de contorsionismo barato. Y en cambio el yoga es para aquellos que realmente quieren evolucionar conscientemente, conocerse, transformarse, dar lo mejor de sí mismos, a sí mismos y a los demás. Ramiro, se dice que tú fuiste el primero en llevar el yoga a España o en fundar un centro, una escuela en España. ¿Es cierto esto? Y si es así, ¿cómo fue? Había otra escuela más pequeña que habían fundado dos hermanas con las cuales mantuve una sincera y grata amistad. Pero una escuela grande como la que fundamos Almudena Urie y yo en 1971 en enero, no la había, ni una escuela que se dedicara a, digamos, llevar a cabo tantísimas actividades orientalistas. Se llamó Sadak, que quiere decir aspirante espiritual, y trajimos lamas, yogis, monjes, médicos, psicoterapeutas. Durante años realizamos una actividad realmente frenética, fundamos la Asociación de Estudios Budistas Narada. Yo fui nombrado por el rector profesor especial de la Universidad Autónoma de Madrid. Estuve dando 5 años clase allí en el rectorado. Almudena y yo fuimos nombrados profesores de las aulas de tercera edad para la gente mayor que formaba parte del Ministerio de Cultura. Fueron años muy fecundos. Yo te diría, sí, que Almudena y yo, es un hecho cierto, pues fuimos indiscutiblemente introductores del yoga en España. ¿Quién nos iba a decir entonces pues que iba a tomar este cauce de tanta popularidad, que ha sido para bien, pero que ha sido también para mal, porque el yoga es muy conocido, pero habría que preguntarse qué tipo de yoga, porque claro, si el yoga se ha convertido muchas veces en un sucedáneo del yoga, entonces ya no es yoga. Yo pongo un ejemplo, si se quiere, que es muy manido, pero es como si tú eres un jugador de ajedrez y quieren hacerte creer que las damas, el juego de las damas es el juego del ajedrez. Son dos juegos totalmente diferentes. Una cosa es el yoga genuino, otra cosa es todos estos pseudo yogas que han surgido, que todos son un culto al cuerpo. Lo más curioso es que el yoga, que es desprendimiento del cuerpo, en estos nuevos yogas es un culto al cuerpo. El yoga, que es ir poco a poco debilitando el ego y el narcisismo, en estos yogas modernizados es también un canto al ego y al narcisismo. Totalmente de acuerdo, Ramiro. Ramiro, ¿qué ha significado la India para ti? Yo sé que has sido un viajero constante, eres un escritor de viajes. Me gustaría que si nos puedes hablar, por favor, un poco de la India, de todos esos viajes. No sé cuántos has llevado a cabo. Sí, a la India 99 viajes y a Oriente unos 125, porque también he viajado mucho, no tanto, por supuesto, como a la India, a ese maravilloso país que es Sri Lanka, donde he tratado de encontrar
las raíces del verdadero budismo. De hecho, ahora mismo, hace 2 días he publicado un libro que se llama La sonrisa de Buda, Ujú. aunque todo el mundo habla de él y nadie le sigue. Este es el subtítulo, aunque todo el mundo habla de él y lamentablemente nadie le sigue. La India ha sido, claro, mi patria espiritual, es la patria del yoga, nos ha dejado una herencia fabulosa, pero hay que reconocer que la India se ha desertizado mucho y que la India vive artística, cultural, espiritualmente de talentos pasados. Eso no quiere decir que un día todos estos talentos no renazcan o afloren de nuevo en la India. Es, claro, la patria del yoga, pero allí también se están haciendo cosas verdaderamente horribles, porque lo peor para el genuino yoga y el verdadero buscador son todos estos monopolios, estas empresas que venden el yoga, que te venden títulos descaradamente, títulos de si has recibido 400 horas, 200 horas, 100 horas, 50 horas. Ha llegado un momento que hay muchos más profesores que alumnos. ¿Qué sucede entonces? Que muchísimas personas, incluso que dejaron sus trabajos para dedicarse entusiásticamente al yoga, se dan cuenta de que no pueden sobrevivir económicamente, que es imposible. Hay mucha competencia también, cosa curiosa porque como decía Krishnamurti, donde hay competencia no puede haber amor. ¿Cuál sería alguna enseñanza que te ha dejado la India? Bueno, y me imagino que son miles, pero una que consideres quizás la más importante. La más importante es el saber que, como decía Mircea Eliade, volviendo a Mircea Eliade, aunque nunca la utilicemos, allí tenemos una cueva en el Himalaya que nos podemos retirar a ella. Quiero decir con esto que la India que realmente me inspira es la India eterna, no la India moderna. La India moderna es mucho más materialista que podamos ser ahora en Occidente. La India eterna, la India mística, la India espiritual, esa será siempre un faro que nos guíe en la larga marcha de la autorrealización. En la India he sufrido mucho y he gozado mucho porque la India es muy difícil, sobre todo cuando yo viajé en 1972 y muchas veces sucesivamente, no era la India de ahora, era una India muy difícil donde moverse, donde el transporte era lamentable, los hoteles eran enormemente sórdidos, las dificultades eran muy grandes. De aquel primer viaje a la India, que fue enorme, de norte a sur, de este a oeste, surgió un libro que sigue estando en activo, debe llevar 8 o 10 ediciones, que se llama La sabiduría de los grandes yogis, que recoge los testimonios de los yogis, anacoretas, sadhus, maestros más destacados. En aquella época a mí se me llamaba un cazador de personas santas, porque yo siempre iba buscando donde quiera que fuera personas que me pudieran dar métodos, claves, enseñanzas, conocimientos para la evolución de la conciencia. Ramiro, con qué maestros estudiaste? Si nos podrías contar alguna anécdota, yo sé que también han sido cientos, miles, sobre todo en la India. Sí, yo he entrevistado a los más grandes maestros del momento, como fue a Baba Muktananda, que mantuve con él años de correspondencia, a Ananda Maji, que era la yogini más famosa, que tenía más de 10 millones de seguidores, al médico personal de Gandhi, que se hizo gurú y se hizo llamar Dada, y comí con él, le entrevisté largamente, y luego una gran cantidad de eremitas, porque a mí lo que me interesaba no era el gurú de masas. El gurú de masas siempre
hay que desconfiar de él un poco. En cambio, todos estos eremitas anacoretas que vivían en cuevas, que no se daban a conocer, eran en los que yo verdaderamente confiaba y trataba de sacarles, entre comillas, con el mejor sentido, todas sus enseñanzas. De hecho, una de las personas a las que más conectado he estado en la India en los últimos viajes ha sido Babaji Sivananda de Benares, que era mi gran amigo espiritual y que era un hombre de una gran altura mística y que le he entrevistado muchas veces. Además, se dieron una serie de sincronicidades o coincidencias cargadas de sentido que me llevaron casi, entre comillas, milagrosamente a él. No he dejado nunca de tener contacto cada vez que he vuelto a la India con yogis. También entrevisté a un yogi muy curioso que era Ramacharya, que tenía 115 o 120 años y tantos otros. De hecho, fíjate, te voy a decir que el conjunto de todas estas entrevistas que ha formado un cuerpo único de enseñanzas y de sabiduría está en una obra que se llama Conversaciones con Yogis en la editorial Kairos. ¿Y se puede conseguir aún ese Sí, libro? sí, Sí. por supuesto. Sobre todo, aunque mucha gente no es partidaria de utilizarlo, a veces no queda más remedio, sobre todo vamos por Amazon, todos mis libros, el 90% de mis libros, al ser temas intemporales, todos siguen en activo. Ramiro, ¿te consideras un gurú? No, en absoluto. A veces en broma digo, si quieres insultarme, llámame gurú. Tampoco me considero, querido amigo, un yogi. Me considero, como digo en mi novela, el fakir, un aprendiz. Y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Yo soy un aprendiz de yogi. Trato de, en la medida de lo posible, aunque como decía Jesús, el espíritu está presto y la carne es débil, en la medida de lo posible, seguir avanzando por la senda hacia la liberación de la mente. No soy un gurú, porque considero que un gurú como tal tiene que ser aquel que realmente ya se ha realizado, se ha iluminado. El término gurú quiere decir aquel que quita la oscuridad de la mente. Soy un instructor, soy un profesor, trato de hacerlo lo mejor que pueda y es lo que vengo haciendo hace 56 años. Fíjate, empecé dando clases de yoga a domicilio, luego tuve una academia de yoga por correspondencia llamada Asana y luego fundé el centro de yoga en 1971 y ahí he seguido y sigo en la actualidad dando clases. Ramiro, mencionaste tu novela El Fakir. ¿Consideras que es tu novela más conocida? No sé si nos quieras hablar un poco e invitar a nuestros escuchas Sí, a leerlo. la más conocida sin duda. Lleva 20 ediciones, está en castellano, en inglés, en portugués. Empezó siendo un libro llamado El Fakir y luego se convirtió en una trilogía, El Fakir, En busca del Fakir y El manuscrito secreto del Fakir. Y ahora, dentro de unos días, con la editorial Buque, que es un sello de la editorial Planeta, va a salir un libro mío como gran novedad que se llama Las enseñanzas del fakir, claves del autoconocimiento. Va a salir este libro que de alguna manera recoge las principales enseñanzas de la trilogía y las voy examinando y las voy analizando. El fakir se ha convertido en una actitud de vida. Muchas personas hablan el enfoque del fakir. Y el fakir lo bueno que tiene es que de una manera muy amena va desplegando absolutamente, lo puedo decir, toda la sabiduría de la India. A mí me gusta decir, todo está en el fakir. No es que yo lo haya inventado, por favor, yo he creado la novela, el relato, pero es que todo lo que encierra el fakir es la más alta, la más depurada, la más inspirada y reveladora sabiduría de Oriente.
Ramiro, ¿cómo ayuda el yoga para vivir en el presente y cuál es la importancia de vivir en el presente? El vivir en el presente, que no quiere decir no tener un aprendizaje sabio del pasado, el vivir en el presente nos ayuda a abrir la conciencia. Como decía Buda, el que está atento está vivo, el que no está atento es como si ya hubiera muerto. Si vives en el aquí y ahora, con mucha intensidad, conectas. Y la conexión es preciosa, porque conectas no solo a un nivel, digamos, mental ordinario, sino con una conciencia más clara, más profunda, más intuitiva. Vivir en el presente es importante, pero cuidado, no es todo. Esto que ahora se ha puesto tan de moda, el Ujú. mindfulness, si es un fragmento, si se desgaja de la tradición, sinceramente sirve para poco, hay que decirlo, porque no basta con estar atento, muy atento está, como tú sabes, un verdugo, un torturador, un ladrón, un explotador, un terrorista. Hay que estar atento, pero por un lado, desde la virtud, desde la ética genuina, y por otro lado, desde la comprensión clara y la sabiduría. Está muy bien la concentración, pero siempre que se aplique de una manera cooperante y me atrevería a decir sí que compasiva. Iluminarse vendría a ser el vivir en el presente y estar consciente de realmente Ilum- consciente. Podríamos hablar mucho de la iluminación, pero iluminarse sería sobre todo el desterrar de la mente tendencias negativas, destructivas, la ofuscación, la avaricia, el odio, los celos, la rabia, la envidia, el vengativismo. Eso por un lado. Iluminarse también sería alcanzar un nivel muy elevado de conciencia, donde te das cuenta que formas parte de una sinergia, de una red, del cosmos. Aquello, al herirte me hiero, porque tú y yo somos la misma esencia. Iluminarse quiere decir también que ya somos de todos, pero de nadie en demasía, que estamos en este mundo sin estar en él, que se ha superado totalmente el aferramiento y el apego. El iluminado está en otro nivel de conciencia, se le puede llamar el despierto, el autorrealizado, el que ha alcanzado el cenit de la conciencia, da igual, pero no podremos desde nuestro plano comprender lo que es realmente un iluminado. Está en otro lado de la conciencia. ¿Tú has alcanzado estos niveles de conciencia, Ramiro, de iluminación, quizás por momentos? ¿Los Por has momentos experimentado? todos, pero por momentos todos si fuéramos conscientes. A Mm. mí me gusta decirle a mis alumnos, vamos a ir aunque no lleguemos. Estamos en la senda y la meta es también el proceso. Cada paso que damos ya es la meta, aunque luego haya una meta última. Todos los que estamos sobre todo en una búsqueda, tenemos lo que podríamos llamar insight, momentos, destellos de conciencia de un orden superior. Podemos llamarles como eureka, como esos golpes de luz que de repente entiendes algo que no lo entiendes con la lógica ordinaria, lo entiendes con la mente intuitiva o con otro lado del ser. Son momentos gloriosos porque en esos momentos se pierde el miedo incluso a la muerte, porque en esos momentos uno se siente inundado de dicha. Los hindúes, a la dicha interior, que nada tiene que ver con la dicha sensorial, les llaman Vilasa Vivarta, la dicha del alma. Precisamente una de mis novelas hace un par de años o tres se llama así, La dicha del alma, porque es una dicha que está mucho más allá de los órganos sensoriales, de la diversión, del entretenimiento. Es una dicha muy profunda y transformativa. En cambio, la diversión está bien, no hay por qué renunciar a ella, pero no nos modifica, no nos cambia nunca, al revés. Si hay un aferramiento a la diversión sensorial, nos quedamos ahí enfrascados o obturados.
Ramiro, ¿qué son los chakras? Porque yo he escuchado hablar mucho de ello, pero nunca he sabido realmente cómo definirlos. Te voy a decir, y me gusta que me hagas esta pregunta, que la gente confunde lo mitológico, lo metafórico con lo real. El mundo de las energías es tan esotérico, es tan difuso, por decirlo así, tan escurridizo, que a veces tenemos que recurrir a mitos, a símiles, a toda clase, incluso de paradojas que nos ayuden a comprender qué es la energía que está dándonos la vida y está funcionando en nosotros. Dicho de una manera muy simple, Kundalini es la simiente de iluminación. Si tú la cuidas, la atiendes, la riegas, va poco a poco desplegándose. Ahora, si la ignoras, pues te quedas siempre atascado en el mismo nivel de la conciencia. No hay que confundir tampoco el Kundalini Yoga con este yoga moderno que es el yoga Kundalini. Cuidado, son totalmente diferentes. Y el Kundalini Yoga, si hubiera que definirlo, tendríamos que decir que en todos los seres humanos hay un potencial espiritual que podemos desarrollarlo. Otros, los cristianos le podrían llamar la gracia, el Espíritu Santo, los místicos sufíes de otra manera, pero es simplemente nuestra potencialidad para irnos desplegando y al final fundirnos con la mente grande. Todos estamos en la mente pequeña, en la mente coagulada, en la mente estrecha. Creemos que somos muy sabios, no. Tenemos conocimientos, pero la sabiduría es algo totalmente diferente. El conocimiento no transforma, la sabiduría es altamente transformativa. El conocimiento no da paz interior, la sabiduría nos ofrece un enorme sosiego espiritual. Ramiro, ¿es importante una buena alimentación para llevar a cabo estas prácticas? ¿Es necesario ser vegetariano? No es necesario. Hay dos tipos de vegetarianismo. Yo soy vegetariano desde hace 25 o 26 años. El vegetarianismo o el ovo-lácteo vegetarianismo se puede elegir o simplemente por salud, ese no ha sido mi caso en absoluto, o se puede elegir como lo que yo llamo un vegetarianismo ético, para no dañar a ninguna criatura nos hacemos vegetarianos. Pero no es una imposición, ni mucho menos de yo. El 90% de la gente no es vegetariana. Pero si uno tiene ese amor desaforado, como es mi caso, a los animales, pues entonces, lógicamente, yo no me permito matar ni una hormiga si puedo evitarlo. La alimentación tiene importancia porque, al fin y al cabo, ¿qué es este cuerpo? Este cuerpo es un cuerpo de alimento y deberíamos observar las 5 fuentes básicas de energía: el sueño, la alimentación, la respiración, el estado mental, la relación con los demás y otras muchas que hay. ¿Para qué? No por un culto a nuestro cuerpo, a nuestra persona, sino porque si estamos mejor, incluso el yo, la meditación, la podremos realizar de una manera más fecunda. Ramiro, ¿te consideras budista? Y me gustaría preguntarte si el budismo es una filosofía o es una religión. Me considero universalista, soy como un gourmet que va tomando lo mejor de cada cocina, en este caso de cada cocina espiritual. Soy un libre pensador. A veces cuando doy una conferencia, al presentarme digo, soy descreído, soy incrédulo, soy agnóstico, soy escéptico, dando a entender que yo no me aferro a ninguna vía, sino que pienso que todas las sendas se dirigen a la misma cima de la montaña y que lo esencial es que cada uno
le dé la bienvenida a aquello que le pueda ayudar en su progreso espiritual. Debo decir en este sentido que el budismo me ha dado mucho, pero también el hinduismo, también la genuina mística cristiana, el sufismo, el zen. Luego voy tomando todo aquello que me ayude a motivarme cada vez más y a poder seguir en la senda hacia uno mismo, el viaje al interior. Tengo un documental que la gente puede ver gratuitamente en YouTube que se llama Viaje a los Adentros, que es un documental de casi 1 hora y media donde voy de alguna manera perfilando y compartiendo con los demás lo que es mi viaje, porque al viajar a lo más profundo de uno mismo también viajamos al corazón de las otras criaturas. ¿Cuál considera Ramiro que sea la enseñanza principal de Buda? Hay sufrimiento, pero podemos liberarnos de mucho de este sufrimiento. Habría que distinguir entre el dolor y el sufrimiento mental, emocional. La mente es la precursora, decía él, de todos los estados y todos los estados se fundamentan en la mente. Hay que trabajar la mente, hay que lograr que la meditación vaya eliminando las corrupciones de la mente porque eso será de un inmenso beneficio para uno, para los demás y para toda la humanidad. Buda decía, hay sufrimiento, hay una causa para el sufrimiento, hay una vía para liberarse del sufrimiento y luego nos daba una serie de pasos que es la vía precisamente para ir poco a poco superando el sufrimiento. Ramiro, Si oyes por ahí maullar, es mi gato Brise, que sí. está por ahí, de repente maulla para que le preste atención. Y justo te iba a preguntar por los gatos, porque sé que tienes un gran aprecio por ellos, incluso has escrito acerca de... Sí, tengo un gran amor por los gatos. Mm. Contra todo pronóstico, un libro que he escrito, que he publicado, llamado Lo que aprendí de mi gato Emil, va por la 6ª edición. Y los gatos me fascinan, pues como le fascinaban a Borges, por ejemplo, a Lord Byron y a tantos escritores y almas sensibles. Yo te puedo decir que mi gato Emil, que estuvo conmigo 11 años y 3 meses, despertó en mí lo que es el verdadero amor incondicional, la verdadera comunión de ser a ser. Fue mi amigo, mi camarada, mi hijo, mi maestro, mi mentor. No te imaginas lo que aprendí de él y todo eso lo he relatado precisamente en mi libro, Lo que aprendí de mi gato Emil. Tenemos que quitarnos esa idea de que el maestro tiene que ser alguien majestático, alguien impresionante. No, el maestro es todo. En esta conversación yo estoy aprendiendo mucho de ti, tú estás aprendiendo de mí. Por este espacio, tú eres mi maestro, yo soy tu maestro. Maestro es todo, un amigo, un amante o un amante, la persona que te lleva en un taxi, el conductor. Todos podemos ser maestros de todos, con humildad y con objetividad. Lo que hay que evitar es esa superstición que hay del maestro, que eso viene de la India, ya que hablamos de la India, que el maestro es Dios. No, el maestro es Dios si se lo merece. El maestro es Dios si es impecable. El maestro es Dios si es todo lucidez y compasión. Pero eso de que uno diga, soy el maestro, soy el gurú, y tras una organización o apoyándose en una organización en marketing, empiece a viajar por todo el mundo para llenar sus arcas y para sumar más discípulos, eso no es un maestro. Ramakrishna y Vivekananda fueron muy duros en este sentido al expresarse. Dijeron, ese tipo de maestros son como rameras, como prostitutas.
Ramiro, una de las experiencias que me imagino más te han marcado es que estuviste al borde de la muerte en la India. Me gustaría si nos pudieras hablar un poco de esa experiencia y cómo te cambió la vida estar tan cerca de la muerte. Fue en realidad en Sri Lanka, esta maravillosa isla al sur de la India, Mm, pero ya sabes que es un país independiente, ujú. que yo fui a hacer meditación a un campo de meditación en las montañas. Por lo visto, porque todo ya luego nada es seguro, por lo visto yo tomé leche sin hervir de una vaca que había allí, me alimentaba de ello y entonces me dio una listeriosis, que es una bacteria muy, muy, muy grave, lesiva, agresiva, que se llama listeria. Yo volví a Madrid encantado, como siempre que vuelvo de Oriente, eufórico a mis clases, pero a los pocos días me sentí francamente mal y al final me ingresé y estuve 3 semanas en coma y luego otras 3 semanas en planta y luego un poco también en casa me obligaron a estar otras semanas descansando. ¿Qué es lo que cambió en mí? Pues te diré, para no extenderme de una manera muy simple, pues que me di cuenta de que lo único que vale en este mundo es la compasión y la humildad. Lo que yo salí del hospital es con un sentimiento de inmensa, impregnante compasión y humildad. Te das cuenta de que dependemos de los demás, de que tenemos que ser cooperantes y estrechar los genuinos lazos con las otras criaturas. Y desde luego de lo que te das cuenta es de hasta qué punto somos frágiles, somos vulnerables, que nunca sabemos si este puede ser el último minuto de nuestras vidas. El desapego. Desapego, saber soltar que no sabemos y sobre todo empezar por saber soltar el ego. El ego, como siempre digo, es el más hábil, astuto, ladino de los prestidigitadores. Solo si estamos muy atentos seremos capaces de descubrir sus trucos y artimañas para no dejarnos engatusar por él. El ego es una miseria, el ego es terrible, el ego es el que ha creado todos los males de este mundo, pero no nos damos cuenta que el ego nos hace pagar un gran diezmo y que nos hace muy vulnerables. Ahí es otro punto en el que estamos tanto en desventaja con las maravillosas criaturas que son los animales, que ellos no tienen ni mucho menos el narcisismo que nosotros hemos acumulado. Claro. Ramiro, hemos hablado mucho de yoga, pero me gustaría hablar un poco de literatura, porque eres un gran escritor. ¿Cómo llega la literatura a tu vida? ¿De dónde te viene el interés y cómo empiezas a escribir? El interés me viene, verás, porque yo tengo una madre, María del Mar, que era una mujer muy avanzada para su época, poetisa, escritora como lo eran también sus padres. Era una mujer que me despertó desde muy, muy niño el interés por la literatura, en especial por la literatura francesa, también el interés por Buda, por Oriente. Esto fue desde muy niño. Y entonces yo empecé a escribir a los 16 años. Y desde entonces no he parado y he tenido la fortuna de que siempre me ha sido relativamente fácil publicar. La gente se extraña y dice, es que tienes 250 libros. Sí, publicados, pero es que empecé a los 16 años y voy ahora para los 80 años. Y ha sido una disciplina férrea. Todos los días he escrito hasta 8 horas, 9 horas. Por otro lado, yo escribo en diferentes líneas, narrativa, narrativa espiritual, relato, libro de ensayo, libro de pensamiento, libro de viajes. He escrito 6 guías también, diríamos turístico-espirituales, de Oriente, cuentos, un largo etcétera, biografía. Entonces, claro,
han sido muchos años y, como te decía, al ser temas intemporales, pues se siguen siempre publicando, porque claro, el yoga, el zen, el budismo, el tantra, pues son temas de siempre, forman parte del tronco espiritual de la humanidad y entonces estos libros se siguen siempre reeditando. Ramiro, yo sé que uno de tus grandes amigos es Fernando Sánchez Dragó. Yo te conocí a través de los programas de Dragó, un amante también de los gatos. Me gustaría preguntarte cómo lo conociste, si nos puedes contar alguna anécdota. Los dos, pues, son La, orientalistas. la voy a contar. Yo, cuando salía del centro de yoga, que lo tengo en la calle Ayala, cogía una calle muy cercana, que es muy céntrica en Madrid, que era la calle Goya. Y entonces cuando subía, a veces me cruzaba con Fernando, pero nunca le saludaba, porque no quería de alguna manera inmiscuirme ni molestarme, ni que él pensara que yo le saludaba para que me sacara en sus programas. Y entonces yo me cruzaba con él una y otra vez, pero sí pensaba, bueno, me gustaría algún día que pudiéramos comunicarnos o entrar en contacto. Luego yo iba a una horchatería muy famosa que hay en Madrid y en la calle Alcalá, y él a veces también estaba allí tomando horchata, porque también a los dos pues nos gusta esta bebida clásicamente española que es la horchata. Pero nunca jamás nos habíamos tratado. Pero un día su productora me llamó y empecé ya a aparecer en sus diferentes programas, todos de tipo literario, de tipo hondamente cultural, porque él en este sentido ha hecho una labor extraordinaria por difundir la literatura de todo el mundo. Y entonces ya empecé lógicamente a entablar relación con él, luego surgieron otros puntos en contacto, nuestro interés por la India, nuestro interés por los textos espirituales de Oriente, nuestro interés por las filosofías orientales, nuestro interés por la literatura, nuestro interés común, indudablemente, por esas fascinantes criaturas que son los gatos. Él luego me llamó no solo a sus programas, sino incluso él hizo durante un tiempo la presentación de los telediarios en una cadena de televisión y también me llamó un par de veces a hablar de otros temas. Luego él da unos seminarios sobre diferente temática espiritual, también me incorporó a ellos y de hecho ha tenido una vez más la gentileza en el año pasado de invitarme a dos de estos seminarios. Lo que pasa es que yo hace un año y medio decidí no hacer más actos presenciales, excepto las clases que doy en el centro de yoga. Ya no hago ningún acto presencial. Si me quieren entrevistar como tú, encantado, online, pero no voy a ningún acto presencial. Y bueno, puedo decir que Fernando Sánchez Dragó, que en este sentido, pues siempre ha tenido esta generosidad de invitarme a infinidad de programas y de actos. Así que pues estamos ahora unidos en este orden, él, tú, yo, y bueno, pues lo importante es que cada uno desde su punto de vista pueda difundir enseñanzas para elevar la conciencia. Hay muchas semejanzas entre Fernando y yo y también hay muchísimas diferencias, lo cual eso enriquece la amistad. Yo soy totalmente apolítico, apolítico, él no lo es. Entonces, cada uno tiene luego sus inclinaciones de todo tipo, pero puedo decir que nuestra relación ha sido óptima como amistad leal, pero sobre todo lo que más hemos conectado,
que ha sido a través de programas y de conferencias, de charlas y de estudios espirituales. Ramiro, tengo curiosidad por tus rutinas diarias. ¿Cómo es un día normal? ¿Te despiertas, meditas, escribes? Yo soy una persona muy sencilla, en el sentido de que la gente piensa un viajero, un escritor, un novelista que será un novelero. Soy una persona sencilla o he aprendido a ser sencilla. Yo he sido en mi juventud muy vehemente, muy ansioso, un poco desenfrenado a veces, he sido un correcaminos, he sido rajásico, que se dice en el yoga, que es muy vehemente y muy apasionado en todos los campos de la vida. Eso sí, yo, a pesar de que he visitado todos los enclaves hippies desde mi juventud y casi mi adolescencia, nunca jamás he probado una droga. Nunca, es que fíjate en la India, en Bali, en Goa, en Katmandú, he estado en todos los sitios. Nunca jamás he probado ningún tóxico. ¿Por qué? Porque pienso que la meditación, la interiorización y la introspección me lo da todo. Tampoco he probado nunca, pero no por ascesis, una gota de vino, de alcohol, simplemente no he tenido esa necesidad. Entonces, lo que sí he tenido es la necesidad siempre de encontrar buenas personas, de relacionarme con los animales y de amar la naturaleza. Me levanto por la mañana, como todo el mundo, hago un parquísimo desayuno, mi comida es muy parca y mi cena es muy parca. Yo soy una persona que me he desprogramado muchísimo, no lo recomiendo, pero me he desprogramado muchísimo con respecto a la comida. Esto es así, que nunca jamás tengo hambre, siempre un poco como un deber para sobrevivir. Como tú has especificado, soy estrictísimamente ovo-lácteo vegetariano y hago mis ejercicios físicos, mis ejercicios mentales. Me gusta mucho pasear ya a mi edad, con casi 80 años, largos paseos de 10, 12, 15 kilómetros. Escribo todos los días aquello de que cuando la inspiración baje, que te encuentre trabajando, escribiendo, contesto a decenas y decenas de email, porque nunca jamás he dejado de contestar a un email. De hecho, en mi Instagram pone mi email personal y toda persona que me escribe o que quiera que la vea y que me reúna con ella, lo haré siempre, pero por una simple razón, porque cuando yo empecé a viajar a la India, no hubo nunca nadie que con mejor o menor, mayor o menor ganas no me recibiera. Yogis, maestros, eruditos, todos me recibieron. Entonces yo también me siento, ya no solo en la obligación, en la motivación de que toda persona que pasa por Madrid la recibo encantado o va al centro de yoga. Ahora el centro de yoga, unos le han llamado el templo del silencio, otros, como mi amigo argentino Pablo Megliol, le llama la catedral del yoga, otros dicen que es un santuario en el corazón agitado del centro de Madrid, pero se ha vuelto un poco, sí, como un lugar, entre comillas, de peregrinación, de que hay personas que vienen de todo el mundo, muchísimas de Latinoamérica, que al pasar por Madrid asisten a alguna de nuestras clases. Yo en broma digo que es que quizá piensan que les queda poco tiempo ya para abrazarme y que esto les anima, pero pasan muchos por el centro de yoga. ¿A qué hora te levantas, Ramiro? Me acuesto tarde y Oh, entonces me levanto no muy tarde, pero relativamente tarde. Yo soy de esos escritores acostumbrados a trabajar hasta muy tarde. Es el momento del silencio,
es el momento también de contestar todos los emails que no he contestado. Por otro lado, durante 52 años yo me iba a las 6 de la tarde a Sadak, al centro yoga, y volví a casa a las 12 de la noche. Yo nunca cenaba antes de las 12 de la noche. Todo ello pues me ha obligado a seguir un tipo especial también de vida. También aprovecho para seguir siempre indagando en mi mesilla, y si ahora pudiéramos enfocarla, hay ahora mismo 8 o 10 libros, porque me gusta seguir indagando y me gusta mucho releer. Libros que, no te exagero, los he leído no una docena de veces, sino hasta 50 veces. Me gusta mucho releer porque de alguna manera te vuelve a conectar con esa motivación tan devota, tan ferviente que yo tenía cuando comencé a leer de estos temas a los 15 o 16 años. También puedo contar una anécdota. Mi padre, que venía de un origen muy humilde, su familia eran todos campesinos, cuando llegó a Madrid en un tren de mercancías huyendo de su pueblo porque mataron, fusilaron a su padre, mi abuelo, y a su hermano, mi tío, cuando llegó a Madrid, él ni sabía leer ni escribir. Empezó a leer y a saber escribir autodidactamente. Y luego él acumuló una biblioteca preciosa de temas de autosuperación, reeducar la voluntad, desarrollar la memoria, el discernimiento. Y yo me nutría de este niño también, de esa biblioteca de autosuperación de él. Tuve la gran fortuna, por tanto, de ser alentado en estos temas, tanto por parte de mi figura materna como de mi figura paterna, y luego también de mis dos hermanos. O sea, que la familia me ha ayudado mucho también en llegar a ser lo que soy, no exteriormente, que no me creo nada, no importa ya, nada está dando que es lo exterior, sino interiormente ha sido como un cobijo hermoso para progresar interiormente y refugiarme. Ramiro, ¿cuál es uno de estos libros que más has releído? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Figúrate, de Evans Gwen, todo lo que es su obra sobre el yoga tibetano. De Arthur Avalon, todo lo que es su obra sobre el poder serpentino y también el Tantra. De Giuseppe Tucci, que es otro autor maravilloso que me carteé durante años con él, todas sus obras también de budismo tibetano. ¿Qué decirte de ese profundismo estudioso que ha sido Mircea Eliade? Yoga, refugio y esperanza y técnicas de yoga. Y uno de mis grandes ídolos, que luego he seguido sus huellas minuciosamente en la India, Deos Bernard. Deos Bernard era un americano que estudió abogacía y filosofía, pero que él se sentía inclinadísimo hacia la mística india y tibetana, y viajó a la India largos viajes para aprender, y escribió solo 4 libros. ¿Por qué solo 4 libros? Porque en uno de estos viajes era cuando tenía lugar la separación en la India entre los pakistaníes, los indios, los hindúes. Entonces hizo una expedición a un monasterio muy en las cumbres, y al parecer le cogieron un grupo de adversarios políticos, no se sabe quiénes ni siquiera, y le mataron y le echaron a un río, en cuyo lugar he estado yo meditando. Deos Bernard. Recomiendo mucho 2 libros que hay de él en castellano. Uno, El cielo está en nosotros, y el otro, Hatha Yoga práctico. Es un caso insólito de enseñanza, porque lo que va haciendo es poner por escrito
su verdadero progreso espiritual, sus técnicas, sus métodos. Es un diario yógico de gran valor. Me gustaría preguntarte, Ramiro, ¿qué opinión tienes del Dalai Lama, si lo has conocido? Sí, claro, lo he conocido y he estado con él 4 horas y media y le he entrevistado y he publicado no hace mucho, he reeditado no hace mucho un libro que se llama El Dalai Lama, su mensaje, su enseñanza. Fue una persona, como lo es siempre al parecer, extraordinariamente cordial, que me dejó estar allí con él todas las horas que yo quisiera, entrevistándole, y hablamos de los temas pues más diversos. El Dalai Lama tenía un problema que ha tenido hasta que luego ya dejó sus funciones de jefe político, ha tenido que compaginar jefe de la iglesia tibetana y jefe del país, ¿no? Entonces, el poder, como decía Krishnamurti, siempre es putrescible y no ha debido ser nada fácil para el Dalai Lama combinar el poder temporal con el poder espiritual. Por eso me parece muy bien que dejase el poder temporal y ya fuera lo que él es desde niño, que es un monje. Ramiro, ya para También terminar, he conocido mucha gente, como supondrás, querido amigo, en la India. No puedo ahora hablar de todos, pero sí me gustaría dar un toque también sobre una persona con la que llegué en una relación muy, muy estrecha, que fue con Vicente Ferrer, que además era un yogi. Hay muchas personas que se extrañan de que yo en mi libro Conversaciones con Yogis haya una entrevista muy larga con Vicente Ferrer. Es que era un yogi, es que él todos los días hacía yoga, meditaba, de alguna manera era un yogi. Y le conocí porque un día estaba yo dando clase de yoga en Sadak, en el centro de yoga, y llamó a la puerta mi secretaria y dijo: te esperan afuera. Salí un momento y me fundí en un gran abrazo con Vicente Ferrer, que había tenido la delicadeza y la generosidad de pasar por el centro de yoga para que pudiéramos conocernos. Luego yo viajé a Nantapur, a su colonia en la India, estuve allí varios días. Luego él volvió varias veces a España, mi hermano y yo, mi hermano Miguel Ángel y yo, que hacíamos un programa durante 25 años en la radio que se llamaba Tertulia Humanista, también le entrevistamos varias veces. Otra bella persona que he conocido en la India, pues en fin, como tantas, porque también conocí que todos hacían yoga y meditación a los jesuitas de la misión Bombay, que fueron casi de niños allí a los arrabales, a los slán, a los suburbios de Bombay, a ayudar en cuerpo y alma, y que también hacían meditación vipassana, yoga, personas como Federico Sopeña, como Jorge Gispersaus, Pedro Juliá, de las que tengo un gratísimo recuerdo. y bueno, y has tenido pues muchísimos alumnos famosos, ¿verdad? En tantos años, ¿quiénes son algunos de ellos, Ramiro, que Para, recuerdes? para mí todos los alumnos son famosos. Claro. Esto es cuando me dicen celebrar el día del yoga. Yo nunca lo celebro, Mm, porque para mí todos los días son el día del yoga. ¿Qué objeto tiene eso? claro. Entonces, no te voy a dar nombres, Mm, mucha gente lo sabe, pero sí te voy a decir de qué actividades ha habido. Ha habido muchos músicos, ha habido actores, infinidad. Desde que abrí el centro de yoga comenzaron a ir muchísimos actores. Ha habido magnates, ha habido empresarios, ha habido políticos, ha habido todo tipo de personas que han pasado por el centro de yoga. Fíjate, en 52 años, ¿quién no habrá pasado? Pero para mí, todos los alumnos son famosos. Y es más, atiendo más a los que no son famosos por aquello
de que no vaya la gente a decir atiende más a los famosos, no. Es que en eso ni me fijo. Todos utilizan el mismo vestuario, todos están sometidos a la misma disciplina y a las mismas reglas. Ayer justo me entrevistaban antes de ayer para un programa y sacaban a colación cuando yo di una serie de charlas largas y profundas a la reina Sofía, 5 o 6 charlas. Y me preguntaban por qué dejé de dar estas charlas, o yo le explicaba, porque la secretaria de la reina me llamaba para ir a media tarde a darle una de estas charlas. Hicimos meditación, hablamos de Ramana Maharshi, del yoga, del vegetarianismo, etc. Pero la última vez que me llamó le dije, no, yo no puedo nunca más ir hasta ahora a visitar a la reina, por una simple razón, porque tengo que dejar a 300 alumnos para ir y nunca lo pienso hacer. Quiero decir con esto que todo eso de el famoseo es de lo que yo más huyo, porque si algo no me creo, querido amigo, y esto te lo digo de corazón, es lo que uno representa, lo que uno hace. Tú sabes que hoy unos te alaban y mañana te insultan. Y lo mejor es ser como un muerto, oídos cerrados a los halagos y a los insultos. Y por otro lado, la gente que es más sencilla es con la que mejor te comunicas, la que más te va a responder, porque la gente que está muy encumbrada solo tienen ojos para alimentar y mirar su propio narcisismo. Nunca recurras a ellos, pero recurre a una persona sencilla y va a ir contigo codo con codo a ayudarte en lo que pueda. Así es. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Ramiro, ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo puede una persona comenzar con el yoga? Si recomiendas quizás algún tipo de yoga para empezar, porque yo creo que muchas personas comienzan y se desaniman muy pronto. ¿Cómo vencer esa barrera, Ramiro? Sí, tenemos que decir que todos los yogas en realidad fueron creados para llegar al yoga mental, al Raja Yoga. Todos, ¿eh? Es como si el Raja Yoga fuera la médula de la médula, el núcleo del núcleo. Y todo yoga debe propender al Raja Yoga o yoga mental. Lo ideal sería comenzar a hacer una combinación del verdadero Hatha Yoga, yoga físico, y de la meditación. Atendemos hacia el cuerpo y a la mente. En el Hatha Yoga, unos ejercicios de calentamiento, la sesión, unos ejercicios de calentamiento, las posturas, ejercicios respiratorios y relajación. Fenomenal. Y en el yoga mental, ejercicios múltiples que hay de meditación, combinar y tratar poco a poco también de informarnos, de entender por qué lo hacemos, no decir, como está de moda en mi barrio y hay muchos centros de yoga, me apunto a ellos. No, infórmate, discernir, que todos tenemos en la mente esa preciosa función, que es discernir, que quiere decir distinguir. Distingue la joya de la bisutería. Busca el verdadero yoga, porque para hacer un simple ejercicio, pues ¿qué mismo da? Natación, pesas, footing. Es que el yoga no es un simple ejercicio. El yoga es una disciplina de autodesarrollo, de transformación, de perfeccionamiento que tiene diferentes maneras de llegar a lo más profundo del ser, pero hay que informarse y hay que indagar. Me ha gustado que has preguntado por literatura yógica, que eso también da un botón de muestra de que podemos buscar buenos libros e indagar. Y bueno, también recomendar, pues, en YouTube hay muchísimos videos donde tú enseñas cómo iniciarse, posturas, Sí, meditación. te lo agradezco y espero que esta entrevista la colgarás en YouTube. Claro que sí.
Ujú. Qué bien. Pues mira, me gusta que me preguntes esto porque indudablemente voy sumando años. A veces respondo 100 email diarios, pero ya no puedo darles la profundidad que yo querría porque es que a veces me hacen preguntas que es para llenar todo un libro. Yo siempre respondo, pero tengo que sintetizar. Pero como tú muy bien has destacado generosamente en YouTube, si uno pone en el busca Ramiro Calle, es que aparecen cientos y cientos de cosas. Hay infinidad de clases de yoga físico, todas gratuitas. Infinidad de clases de yoga mental, gratuitas, charlas, encuentros, entrevistas, vídeos, consejos, todo tipo de enseñanzas de lo más diverso relacionado con el desarrollo del ser humano. Y también ahí aparecen varios documentales que recomiendo. Uno ya lo he hecho, Viaje a los Adentros, otro que se llama El Ramiro Más Íntimo, otro que se llama El Fakir, todos gratuitos. Y cada día hay más material, porque como yo ya no hago ningún acto presencial, pues entonces siempre estoy en la mejor disponibilidad y gratitud de aquellas personas como tú que me quieran entrevistar online. Ramiro, ¿podemos dar públicamente tu dirección de correo electrónico? Por supuesto, Ujú. es todo seguido, yoga Ramiro Calle, @hotmail.com. Y te pueden seguir en redes sociales, en Instagram también. Sí, Ujú, verás, tenemos un Instagram, ujú. Ramiro Calle, tenemos dos Facebook. Un Facebook es Yoga Ramiro Calle y el otro Facebook es Ramiro A. Calle. Y luego pues los que me van entrevistando, las personas que generosamente me van entrevistando, van metiendo material en muchas plataformas modernas, no sé si una que es TikTok, en fin, que no conozco, pero sé que van metiendo cortos y material. Y luego también, tampoco, nunca lo he visto, pero me lo han dicho, en muchas app o aplicaciones, o como se diga, incluso están recogidos los programas que hice durante años con mi hermano Miguel Ángel en la radio. Creo que el que sepa buscar puede encontrar muchísimo material. Y Ujú. todos los viernes en el Centro Yoga Sadhak, pues doy 2 clases de meditación. Luego cualquier persona que pase por Madrid, encantadísimo de recibirla, de conocerla y de charlar. Ramiro, ¿cuál es la dirección de tu centro de yoga? Sí, el centro yoga está en una calle que es la calle Ayala 10, primero derecha, que para orientar un poco a los que no saben, esta calle está a 5 minutos de una plaza muy célebre en Madrid que se llama Colón. Perfecto. Y bueno, a mí me gustaría también mencionar tu nuevo libro que lo mencionaste, La sonrisa del Buda. ¿Ya está a la venta, Ramiro? Creo que sí, que Ujú. salía, pues habrá salido igual uno de estos días. No he hablado con el editor, pero he visto que en las redes ya estaba anunciado en diferentes sitios, la Casa del Libro, la FNAC, Amazon. Luego sí, es un libro muy controvertido porque lo que tenemos todos que conseguir es seguir un poco más a todos estos maestros, Buda, Jesús, Lao Tse, Pitágoras, Mahavira, porque todos hablamos mucho de ellos, pero nunca les seguimos de una manera realmente seria. Es aquello de que todo está dicho, todo está escrito, pero luego nada está hecho. Así es. Ramiro, siempre me gusta terminar las entrevistas preguntándole al invitado si nos puede contar una anécdota, pues tú tienes miles, pero estoy particularmente interesado en el Himalaya. No sé si nos puedas contar alguna anécdota, alguna expedición que hayas realizado por los Himalayas. Bueno, una anécdota bastante profana y jocosa, que iba yo en un jeep de estos de la época de la guerra por el Himalaya, que me lo he recorrido todo el Himalaya indio.
no por las cumbres, sino por los pueblos y poblados. Me lo he recorrido de uno a otro lado varias veces porque te abre la mente. Iba yo en uno de esos jeeps de la guerra que el calor llega a ser insoportable, ¿no? Y entonces ya no podía más y me quité los pantalones. Y entonces pasaban en un autobús todo monjas, era un autobús lleno de monjas y me vieron las pobres, ven a una persona ahí desnuda casi y se quedaron admiradas, pero yo empecé a reírme y ellas por empatía también comenzaron a reírse. Luego es una anécdota jocosa, no tiene nada espiritual, pero sí de humano y de empatía Ah, entre esas monjas que dan su vida allí en la India mm. por los más necesitados y yo que estaba haciendo un poco el Jaimito quitándome la ropa. Tuvieron un momento de iluminación. Bueno, yo tuve un momento de iluminación gracias a la sonrisa maravillosa Claro. de todas ellas. Eran además monjas indias, luego menos acostumbradas a que un señor se quite ahí la ropa en público. Oye, Ramiro, Wittgenstein decía que la risa y el saber se confunden. Sí, es cierto. Mm. Estoy de acuerdo. Mi buen amigo Baba Sivananda de Benarés siempre decía, lo más importante de esta vida es la risa más el amor. Claro. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Fue un placer y como mencioné al principio, fue un sueño para mí conversar contigo. Te sigo desde hace muchos años, no sabes la cantidad de veces que he visto tus videos, e incluso practicado un poco de yoga con tus videos y pues nunca me imaginé poder estar conversando contigo y espero conocerte en persona Pues, este año. estoy encantado. Cuando quieras volvemos a hacer otra entrevista del tema que tú quieras, a tu disposición, y has visto que es muy fácil conocerme. Me escribes y ya estoy contigo ahora en las redes y algún día quizá dándonos un intenso y amoroso abrazo. Pues muchísimas gracias, Ramiro, Gracias y por todo. un abrazo fuerte. Que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Ramiro. Y bueno, Gracias. muchas gracias, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Hasta luego.